Está bien, anótese, jóvenes, viernes 26. ¿Qué anotar yo? ¿No podría ser más antes, ingeniero, un jueves o un martes? Viernes 26, ya. A ver, lo analizamos un poco, obvio. Ya. A ver, ya Sí, pónganse de está bien acuerdo. el 26. ¿Está bien el 26? El examen va a ser presencial. Está bien el ¿O 26. virtual? Ingeniero, está bien el 26. Ya, ¿qué dicen los compañeros? La mayoría manda, ¿no es? Viernes para ir a llorar. Bien, el 26, ingeniero. Está bien. Para ir a festejar después, ¿no? 26, claro, viernes de caras, ¿no? Ya, 26. Ya, viernes 26, entonces a las 8, no se hable más. Ingeniero, el viernes 26 tenemos examen de circuito 2, ingeniero a las 8:30, ingeniero a las 8. Ni modo, pues no dan examen de circuito. Entonces que sea a las 7. Ya, a ver, pónganse de acuerdo ustedes y me dicen, decimos, ¿no? Viene a las 7, o si no, lo damos No se pues, puede que sea el digamos, jueves nomás, el día de clases que sea el jueves. ¿el jueves? No, el jueves no. El jueves. Lo correcto es que se respete el horario para que no choque con otros exámenes. Sí, ingeniero. Claro, ¿no? Viernes también es, bueno, Todo Santo, ¿no? Ya, o Semana Santa, ¿cómo es el asunto? No, parece que sí, ¿no? Ya, entonces, está entre el lunes. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes 26 a las 7, ¿qué dice entonces a las 7? ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero, a esa hora. Ingeniero, a esta hora tenemos examen de circuito. ¿No es a las 8:30 el circuito? ¿A qué hora es el examen de circuito? A las 7. ¿A las 6? Puntual, tu examen comienza a las 7. Ah, entonces lo damos a las 10 por el viernes, o qué dice, no sé si quieren a las 10, ¿no? De la noche. Porque tengo otro examen a las 8. Ah, no, el viernes puede ser a las 10, digamos, ¿no? O a las 9, no sé, depende. O si no, lo pasamos para el jueves a las 10, digamos. Jueves 25. ¿Jueves 25? Sí. Jueves 25 a las 9:30, ¿listo? ¿Está bien? ¿Listo? Listo, ingeniero. Está bien. Jueves 25, 9:30. Disculpe, ingeniero, ¿cómo quedó la ponderación ahora? ¿El primer parcial va a ser 40, segundo 40 y 20 de laboratorio? Sí, así es. No. A ver, 40 más 20 laboratorio. No, yo pienso que el primer parcial, hagámoslo valer menos, 30, digamos, ¿no? El examen final más, para que 50, para que tenga más expectativa, ¿no? 50 más 30 y 20 laboratorios. Y ya me pasó las notas del laboratorio, notas finales, ¿no? El compañero Parral. Ingeniero, ¿y la nota del primer parcial? Las notas del primer parcial se las voy a entregar el día del examen final, ¿está bien? Sí, para que sepan por cuánto están entrando. Nota de laboratorio las conocen, ¿no es cierto? No, a ver, repeche, ¿no, ingeniero? Pero eso lo vamos a ver, pues no es cierto, ¿no? Porque en función, decimos, de la cantidad de alumnos que estén por encima del 40, que se hayan quedado, ¿no es cierto, no? Depende de eso, ¿no? Bueno, ingeniero. Para los que tienen 40, una vez se sepa la nota final, a este compañero tiene 41, digamos, este tiene 40, compañero, esto al repeche, ¿está bien? Repeche violento. O sea, eso está en función de eso, por ahí no hay ninguno con 40, por ahí todos aprobados, por ahí todos menos de 40, tampoco así decimos, ¿no? Todo está en función de los resultados, ¿no es cierto, no? Lo que tiene, decimos, ¿no? Entre 40 y 50, obviamente repeche, ¿no? Eso es derecho adquirido de ustedes, ¿no ves? Ya. ¿Está claro? Sí. Ya, meta entonces. Voy a borrar la pizarra. Ay, qué tanto que me costó para borrarlo ahorita.
salió un cocodrilo aquí atrás, un chupacocho, o sea, ¿cómo es chupacoto? Perdón por el glis. ¿Chupa qué? Glis. Chupacoto, que es el payaso, ¿no? Ay, caray. Parece un jabucia. Ya. Habíamos quedado en la anterior clase, decimos, ¿no? Ya hablando acerca, decimos, de los parámetros primarios alfa y beta, ¿no? Que tienen mucho que ver, decimos, con la calidad, con el rendimiento, con la ganancia, decimos, ¿no? Del mismo transistor. Y es constante, ¿no? Ese parámetro no depende de las conexiones, ¿no? De los cuales se puede utilizar, decimos, el transistor, decimos, ya sea emisor común, ya sea, decimos, ¿no? Base común, colector común, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un parámetro ahí clavado, ¿no? Entonces, en primera instancia habíamos hablado, decimos, ¿no? Que son los primarios, el coeficiente alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Donde el coeficiente alfa es el coeficiente de transmisión, ¿no? De la corriente del emisor. Coeficiente de transmisión, ¿no? De la corriente del emisor. Y tiene que ver, decimos, ¿no? Con la corriente del colector, porque al final de cuentas es el colector, ¿no? Pero obviamente, decimos, ¿no? Con cierta, decimos, disminución, porque los rangos del coeficiente alfa estará, decimos, ¿no? En los siguientes, decimos, ¿no? Niveles, ¿no? Voy a guardar mi almanaque. Listo, ¿no? Estará entre los niveles, casi uno en realidad, ¿no? 0.950 a 0.998, ¿no? Así. 998, sí, así, no, si no me equivoco, ¿no? Está bien. Esos son los niveles, ¿no es cierto, no? Eso significa entonces, ¿no? Que la tensión bajo, es decir, la intensidad, ¿no? Bajo del colector, así lo vimos especificado, colector, bajo control, ¿no? Es alfa por la intensidad, decimos, del emisor. Listo, ¿no? Por la intensidad del emisor. Si es uno, es prácticamente lo mismo, idéntico, ¿no? Y beta es el coeficiente de transmisión, ¿no? De la base, ¿no? Porque hemos distinguido, decimos, ahí en el transistor un circuito de entrada y un circuito de salida. Donde la gran diferencia, decimos, es que el circuito de entrada en régimen activo es el que se utiliza para la amplificación. El régimen activo en el circuito de entrada es, entre las diferencias que está en polaridad directa y el circuito de salida en polaridad indirecta. En el circuito de entrada es donde se van a conectar, decimos, ¿no? Obviamente en ambos casos las fuentes que van a dar los desplazamientos, decimos, ¿no? En primera instancia constante, ¿no? Para polaridad directa, ¿no? En la capa de transición base emisor y polaridad indirecta en la capa de transición base colector. Y la otra diferencia, decimos, entre esos circuitos de salida y circuitos de entrada, ¿no? Será la diferencia, decimos, ¿no? En magnitud, decimos, ¿no? Acá tendremos, por decir, ¿no? Décimas de voltios, obviamente miliamperios. Allá tendríamos, ¿no? Unidades, decenas, decimos, de voltios en el circuito de salida, ¿no? Y la otra diferencia es que el circuito de entrada es que controla, ¿no? Los parámetros del circuito de salida. Y en el circuito de entrada se deberá colocar, aparte, decimos, ¿no? Los desplazamientos constantes, decimos, ¿no? Ya sea de tensión en ambos lados, ¿no? También se conectará la señal, decimos, ¿no? Alterna a amplificar. Y en el circuito de salida tendríamos, decimos, la resistencia, ¿no? Que será el usuario, ¿no? Será, decimos, ¿no? El que se va a alimentarse, va a aprovechar, va a recibir, decimos, ¿no? La señal amplificada. Listo, ¿no? Ya eso inicialmente decimos, ¿no? Como introducción, ¿no? Entonces, beta será un parámetro, decimos, ¿no? Primario, y que tiene, decimos, ¿no? La interpretación, ¿no? Como el coeficiente de transmisión de la intensidad de la base, ¿no? Coeficiente de transmisión de la intensidad de la base. Es, decimos, ¿no? La señal, decimos, ¿no?
ya sea, decimos, tensión o intensidad, la que se va, decimos, ¿no? A amplificar, decimos, en todo caso, ¿no? En el circuito, decimos, ¿no? De salida, ¿no? Ya. Tenemos entonces, luego, de hecho, bueno, voy a graficar, ¿no? Es porque mucho mejor si nos interpretamos, decimos, ¿no? Con las gráficas, ¿no? Así violentamente, ¿no? Ya, porque ya esto hemos, más o menos, hemos avanzado, ¿no? Ya no. Sí, porque esto es interesante, ¿no? Y bastante importante, ¿no? Sí, sí. N, N, P, N, transistor NPN, NPN, que estará, decimos, ¿no? En régimen activo, donde tendremos acá la intensidad, ¿sí? Intensidad del emisor, intensidad, decimos, de la base, intensidad del colector. Y tendríamos las siguientes intensidades internas, digamos, la relación de las intensidades internas, ¿no? Para poder interpretar el coeficiente alfa y beta y sus inferencias o incidencias, ¿no? Así. En primera instancia tendríamos, ¿no? Así. Intensidad del colector bajo control. ¿No? Luego tendríamos también, ¿no? Una intensidad, así, intensidad de la base bajo control. Y con verde, ¿no? Una intensidad inicial, decimos, ¿no? Del colector fuera de control, ¿no? No está bajo control. ¿Por qué no está bajo control? Obvio, ¿no? Obvio, ¿por qué no está bajo control, ¿no? Porque el elemento controlador ahí será la capa de transición, ¿no? Ahorita un momentito. Ahí. Intensidad, ¿no? Intensidad del colector, intensidad sucesiva de inicial. Está fuera de control. Ya, el criterio es el siguiente, ¿no? Porque esto es capa de transición del emisor base, ¿no? Capa de transición. Ingeniero, ¿Sí? ¿Se ve? disculpe, ¿Todo está bien? ¿podría repartir por favor la fecha del segundo parcial? Ah, ya lo han notado, ¿no? Porque ya me olvidé. Es mentira, ¿no? Es que tengo que hablar con claridad, ¿no? Es el día jueves 25, 9:30 p.m. Ya, muchas gracias, ingeniero. 9:30 p.m. Ya. Aquí hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Porque se puede considerar, decimos, ¿no? Las mismas propiedades, decimos, ¿no? Para el diodo en polaridad directa y polaridad indirecta. Aquí el régimen de signo activo significa que la capa de transición del emisor está en polaridad, o con rojo, ¿no? Está en polaridad directa. Acá está en polaridad indirecta. Y eso nos dice muchas cosas, decimos, ¿no? Ya, pero también decimos, podemos considerar como dos diodos, obviamente, ¿no? Obviamente que es a grosso modo, no estoy hablando de manera detallada, ¿no? Porque tienen sus propias diferencias, ¿no? Este tipo, decimos, ¿no? De dispositivo a base de semiconductores. Pero eso sí, mantiene, ¿no? Las propiedades, decimos, de los diodos, ¿no? Por ejemplo, sabemos, ¿no? Que el diodo ya es, decimos, ¿no? Un dispositivo regulable electrónicamente y es no lineal. ¿Qué significa que no es no lineal? Que la no lineal por cuanto el cociente voltaje sobre la intensidad no es una línea recta, ¿no? Porque tiene resistencia, decimos, ¿no? No lineal, una curva. ¿Eso qué significa?
que la resistencia de las culturas o la resistencia de todo el transistor, decimos, dependiendo, decimos, de su magnitud, decimos, ¿no? Son diferentes, todas son no lineales. La resistencia, decimos, ¿no? De esta zona no lineal, la resistencia de la capa de presión no lineal, de esta otra no lineal, no lineal. Pero menos, es decir, más no lineal, más curvo, decimos, ¿no? Esa gráfica será en las capas de transición. Es por eso que la no linealidad, decimos, del resto no se considera, ¿no? Por cuanto la resistencia, decimos, de la capa de transición del colector que está en polaridad indirecta es grande. La resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición del emisor es pequeña. Entonces, la sumatoria de la resistencia de este dispositivo sería la resistencia, decimos, ¿no? Interna, decimos, ¿no? De la capa de transición del colector, más la resistencia de la capa de transición del emisor, más de esta zona. Pero como son tan pequeñas, decimos, ¿no? En comparación de la resistencia de la capa de transición, decimos, ¿no? Del colector, porque está en polaridad indirecta, entonces, la demás no se considera. Solamente la resistencia que se va a considerar va a ser la de capa de transición del colector. ¿Está claro eso? Y esa resistencia, ¿no? De esa juntura es no lineal. ¿Depende de qué? De la tensión y de la corriente que se les aplica. Por eso es un dispositivo, ¿no? Regulable electrónicamente. Eso que quede bien claro, ¿no? Para lo que vamos ahora a explicar, ¿no? Los principios del trabajo y las propiedades del transistor. Para que no diga, profesor, ¿por qué si la corriente pasó? ¿Y por qué, digamos, bajó la resistencia de la cultura si aumentó la corriente? ¿No? Está bien, ¿no? Sabemos por qué, decimos, ¿no? Ya. Eso lo hemos visto en los diodos, ¿no? Ya, hasta ahí preguntas, a ver, para ver si hay otras cosas que aclarar. Siguiendo, ¿no? Sobre lo mismo, sobre lo que hemos visto en los diodos. Este es el emisor. El emisor está trabajando en el régimen de inyección. Inyecta partículas portadoras de carga AP. El colector está trabajando en el régimen de extracción. Inyección, extracción. Que al final resulta colineales. Por eso que tengo, ¿no? Esta corriente que es la del colector, ¿no? Colector bajo control que pasa por las tres regiones, ¿no? Inicialmente será aquí emisor, acá se convierte a colector, pasando por la capa de intermedias, ¿no? De la base. Donde para el buen funcionamiento, para que el circuito de entrada controle los parámetros del circuito de estabilidad, es que la intensidad del emisor, decimos, deberá ser prácticamente la misma que la intensidad del colector. O sea, la intensidad del colector tiene que ser la misma que la intensidad del emisor. Imagínense que no sean, ¿ok? Que hay una gran variación. Entonces significa que se están desviando muchas partículas portadoras de carga a la base. Significa que hay recombinación, porque acá si se pierde un electrón, entonces tiene que, para mantenerse inalterable acá la concentración en la base, entonces tiene que salir un electrón y quedar un hueco. Dice, hueco se recombinó. No tiene que haber recombinación. O la recombinación tiene que ser mínima. Por eso en la anterior clase ya les indiqué, digamos, ¿no? Hicimos una gráfica que la base es una película delgada, ¿no? De tal manera que la resistencia longitudinal, ¿no? para la corriente, ¿no? del emisor, ¿no? se mantenga, decimos, ¿no? para que menos de ella y se vaya a la base, porque aquí la intensidad del emisor es intensidad de base más intensidad del colector. Entonces, la intensidad, es decir, ¿no? la resistencia longitudinal de la base sea menor que la resistencia transversal. La resistencia longitudinal será para la intensidad del emisor. La resistencia transversal será para la base. Y si para la base, si la resistencia transversal es mayor que la resistencia para la intensidad del emisor, entonces la incidencia de la base va a ser menor, decimos, ¿no? En el coeficiente alfa. ¿Cierto? El coeficiente alfa es coeficiente de transmisión, decimos, ¿no? La intensidad del emisor a la intensidad del colector. Y vamos a ver aquí directamente, porque ya hemos calculado que es igual a alfa, ¿no? ¿Deben repetirlo?
¿Lo repetimos, jóvenes, o no? Ya lo hemos hecho en la anterior clase, pero les pregunto, ¿lo repetimos o no? Los estoy escuchando. Repitamos, ingeniero. Ya lo repetimos, bien tirado, bien tirado. Primero me tomaré mi yogurcito de mis búlgaros, ¿no? Ah, no está tan grave. Había habido un secreto, ¿no? Había que... Paño negro había. Entonces, esas bacterias no desarrollan un yogur muy ácido. Bien. Bueno, veamos entonces, ¿no? Ya. Aquí teníamos esto, ¿no? La intensidad de todos vemos que los azules, que son las intensidades, ¿no? Son las corrientes internas por el semiconductor, ¿no? Porque estas son las corrientes por los conductores, ¿no? Ojo, no confundir. Estas serán corrientes internas por el semiconductor. Tienen sus dos componentes, ¿no? Tienen su componente hueco y componente electrónica. Las externas solamente su componente del hueco. Ya. Ellas tienen otra relación. Pero veamos, ¿no? La intensidad del colector más el colector, decimos, ¿no? Es ni más ni menos que la intensidad interna del emisor, pero multiplicado por un coeficiente alfa. Porque no todo se convierte en intensidad del colector dentro. Así, ¿no? Entonces tendríamos esta primera relación. Intensidad del colector bajo control es igual a alfa por la intensidad del emisor. Eso, relación. Entonces la intensidad del colector tiene dos componentes, ¿no? Intensidad del colector va a ser igual a esa intensidad del colector bajo control más la intensidad del colector inicial. Es la intensidad indirecta, acuérdense, y es unidades de microamperos, ¿no? Es la que teníamos, decimos, ¿no? Que prácticamente es cero en polaridad indirecta, ¿no? Pues son microamperos, ¿no? Que técnica hablando en comparación de los miliamperos es cero, ¿no? Pero más adelante eso va a cambiar porque estamos en la era de la nanotecnología, ¿no? Vamos a hablar ya de corrientes de nanoamperos, imagínense, ¿no? Entonces el procesamiento de datos va a ser más exacto, ¿no? Los resultados van a ser más exactos, los errores van a ser mínimos, imagínense a dónde podemos llegar. Si antes llegábamos a Marte sin ningún problema, ahora podemos llegar, digamos, ¿no? A la estrella más cercana, ¿no? Seguramente, ¿no? Más allá. A ver. Aquí faltó algo, ¿no? Sí, faltó algo. Densidad de colector. ¿Qué puso? Totalmente no puede este emisor, ¿no? Tiene calladín, ¿no? Alfa intensidad del emisor, ¿no? Alfa intensidad del emisor, intensidad del colector bajo control. Es que no lo reemplacé toda la capa, ¿no? Por favor. Intensidad, ¿no? Del colector bajo control. Más intensidad del colector inicial. Ahí está, internamente. Esa es la intensidad del colector. Luego reemplazamos, ¿no? Intensidad del colector será igual a alfa, ahora, por la intensidad, decimos, ¿no? Del emisor. Más la intensidad del colector inicial. ¿Qué es la corriente indirecta, ¿no? Que para que más o menos crezca a niveles miliamperos tiene que pasar 140, ¿no? Voltios, 100 voltios, ¿no? Hasta que surja, decimos, el fenómeno del rompimiento, ¿no? Donde trabaja, por decirlo, ¿no? Aparentemente decimos el rompimiento donde puede trabajar en polaridad indirecta, y digamos, ahí decimos, ¿no? ¿no? Pero ya amplificando el fenómeno del efecto del túnel, ¿no? Bajar esa tensión Zener a 10 unidades de voltio. Pero sabemos de acá, ¿no? La fórmula que la intensidad, ¿no? El emisor será igual a la intensidad del semiconductor más intensidad de la base. Teorema ¿cómo es el de Kirchhoff, ¿no? Entonces acá reemplazamos, ¿no? Intensidad del colector será igual a alfa decimos, ¿no? Por la intensidad del colector más intensidad de la base, más intensidad del colector. Vemos que esta fórmula, decimos, ¿no? Depende de la intensidad del colector, de la intensidad, decimos, del emisor, ¿no? Pero queremos encontrar su dependencia de la intensidad de la base, ¿no? Entonces, llevamos al otro lado,
Sacamos factor común, decimos, ¿no? Y obtenemos de que la intensidad del colector será igual, ¿no? Será igual, ¿no? A alfa, ¿no? Por intensidad de la base sobre 1 menos alfa, ¿no? Más intensidades, más. Intensidad del colector inicial sobre 1 menos alfa, ¿no? Ahora sí. Donde ya decimos, ¿no? De aquí extraemos este coeficiente, ¿no? Que va a ser beta. Alfa sobre 1 menos alfa, ¿no? Y esto simplemente se va a llamar ahora, ¿no? Esto. Ponemos otro color. Sí. Este otro término, ¿no? Será intensidad, ¿no? O sea, aquí solamente pasa por la capa de transición, decimos colector emisor. Este ya en total pasa por las 3 regiones, por eso será eso, ¿no? Intensidad. A ver, colector, emisor, inicial. Colector, emisor, inicial. Entonces, la fórmula acá la podemos transcribir ya en función del coeficiente beta. Intensidad del colector será igual al coeficiente beta por la intensidad de la base más intensidad del colector emisor inicial. Listo, esta es la fórmula que queríamos llegar, ¿no? Y ahora la explicamos, ¿no? Pero primero veamos la incidencia, ¿no? Que hay entre beta y alfa, ¿no? Entonces, vemos que beta es igual a ese valor, y por lo tanto, de ahí mismo despejando, vemos que alfa será también igual a beta 1 más la otra forma. Listo, ¿no? Ya. ¿Dónde beta es coeficiente de transmisión, decimos, ¿no? De la corriente a la base? Ya, hasta ahí hemos llegado a la teoría clásica, ¿no? Y ahora empezamos a explicar esa fórmula y su interpretación, decimos, sus conceptos y sus recomendaciones que nos da, decimos, esa fórmula. ¿Está bien? Obvio que alfa y beta son coeficientes primarios. No sufren alteración, decimos, ¿no? Cualquiera sea la conexión más adelante, decimos, del transistor, sea base común, emisor común, colector común. Son coeficientes que determinan, ¿no? La calidad, el rendimiento o la ganancia, decimos, ¿no? De un transistor. Son coeficientes primarios. Ahí los secundarios, bueno, el secundario obviamente sus valores van a depender de la conexión, decimos, del transistor. Y por lo tanto, decimos, ¿no? Para ciertas aplicaciones hay que saber, decimos, ¿no? Obviamente, qué conexión utilizar para el transistor, base común, emisor común o colector común. Ya, hasta aquí. ¿Pregunta? Vamos a ver entonces que mientras más cercano sea alfa, decimos, a 1, más grande será beta. Y si beta es el coeficiente de transmisión de la corriente del circuito de entrada, entonces mientras más grande va a ser, entonces su criterio de amplificación será más grande, su ganancia será más grande, ¿no? Porque vemos que alfa, decimos, está entre estos parámetros, pero vemos que beta va a estar entre los parámetros, ¿no? De décimas a centenas, ¿no? Vamos a ver. A ver, podemos calcular, decimos, calculamos beta para alfa igual a 0,950. Calculemos, ¿no? Beta para alfa igual a 0,95. 1. Luego calculamos beta para alfa igual a 0,9. Calculen, compañeros. Ahí tienen la fórmula. Alfa y beta. Ahí está beta, ¿no?
¿Salió o no salió? ¿Ya? ¿Cuánto es? Aquí lo veo. Beta, ¿no? Alfa, 0,95, ¿no? 1 menos 0,95. Beta será igual, ¿no? A 0,95. 1 menos 0,95 va a ser esto, ¿no? 0,05, ¿no? Se va esto con eso, ¿no? Sí. 95 entre 5, ¿cuánto es eso? 19, ¿no? 19. 19 veces. Entre alfa es 0,95, beta va a ser 19 veces, ¿no? El coeficiente de transmisión. Entonces la intensidad del colector va a ser 19 veces, ¿no? Por cuanto habíamos indicado, ¿no? 19 veces, si la intensidad del colector, alfa, intensidad del colector prácticamente la misma, ¿no? Será entonces este beta, ¿no? Porque esto es prácticamente cero, ¿no? Es pequeño, ¿no? Son miliamperios. La intensidad del colector será 19 veces más que la intensidad de la base. Este es el coeficiente de transmisión, ¿no? Claro, coeficiente de transmisión. 19 veces. Bien. Ahora vamos para cuando alfa es mayor, ahora, ¿no? Mucho más. No, beta será igual a 0,99 sobre 1 menos 0,99, ¿no? Entonces beta será igual, ¿no? A 0,99 sobre, esto sería 0,01. Eliminamos los ceros encima de la coma, igual. ¿Cuánto queda beta? 99. 9 veces, ¿no? 9. 99 veces, imagínense, ¿no? Vemos ese rendimiento, ¿no? En este caso, beta va a ser igual a 99 veces la intensidad de la base. Imagínense, ¿no? Buena calidad de ese transistor, ¿no? Y ese coeficiente se utiliza para la amplificación, ¿no? Para el rendimiento, ¿no? La ganancia, como dicen, ¿no? Ya. Pregunta, ¿está claro? Ya, ahora vamos a... Ya, está claro por ello, pero ahora nos interesa averiguar decimos, este coeficiente. Intensidad del colector emisor inicial. A diferencia, ¿no? La intensidad, decimos, del colector inicial, que pasa solamente, está fuera de control, pasa solamente por el colector, por la capa de transición del colector, está fuera de control. Aquí el elemento que controla, decimos, ¿no? Es la capa de transición del emisor. ¿No es cierto? Es el elemento que controla, ¿no? Por ahí no pasa, decimos. A través, obviamente, de las señales, decimos, ¿no? Externas, como sea, decimos, intensidad o el voltaje de la fuente, en todo caso, ¿no? Que va a dar en primera instancia el desplazamiento, ¿no? Ahorita vamos a ver, digamos, ¿no? La aplicación del transistor en la amplificación. Ahí vamos a ver, digamos, los roles, decimos, ¿no? De cada uno de estos elementos que permiten utilizar, decimos, ¿no? Este dispositivo, decimos, ¿no? Controlable, regulable electrónicamente, ¿no? A través de intensidad, decimos, ¿no? Y a través del voltaje y elementos reguladores que son la intensidad del voltaje. ¿Y qué es lo que regula? La resistencia de las junturas. Es claro eso, ¿no? Ya. ¿Se puede borrar acá? Acá voy a hablar ya de este parámetro. Ya, esto está anotado, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bueno, toda esta parte así.
¿Puedo borrar, jóvenes? ¿Se puede borrar, jóvenes? Sí, sí. Ya me estaba borrando. Acá. Tenía que subrayado con verde, ¿no? Era intensidad del colector inicial sobre 1 menos alfa, eso es igual a la intensidad colector emisor inicial. Diremos, ¿no?, que esta intensidad del colector es una intensidad, colector emisor inicial, una intensidad de filtración por las tres zonas, por el emisor, la base y el colector. Y obviamente será, ¿no?, decenas, centenas de microamperes, mucho más grande que la intensidad del colector inicial. Lo vamos a demostrar. Sabemos entonces que esto será igual a lo siguiente. Intensidad colector inicial es igual a 1 menos alfa. Pero alfa es igual a beta más 1 sobre beta. Beta 1 más beta. Entonces, acá, intensidad del colector emisor inicial es igual a intensidad del colector inicial, todo sobre común denominador 1 más beta, ¿no? Sí. Uno más beta multiplicado por 1 dividido entre 1, lo sigo, ¿no? Va a quedar entonces 1 más beta, ¿no? No es así. Común denominador 1 más beta dividido entre 1, lo mismo, ¿no es cierto? Multiplicado por 1. Entonces va a tener 1 más beta, ¿no? Y obviamente esto, ¿no?, dividido entre eso, es 1 por beta, beta, ¿no?, menos beta, ¿no? Entonces va a quedar intensidad del colector inicial, intensidad del colector inicial, todo sobre 1 sobre 1 más beta, ¿no? ¿No? Entonces esto será igual a acá, sí, acá. Intensidad del colector emisor inicial es igual a intensidad del colector inicial, que multiplica, ¿no?, a 1 más beta. Como beta es mucho mayor que 1, entonces esto es aproximadamente así, ¿no? Intensidad del colector emisor inicial será intensidad del colector inicial multiplicado por beta. Beta veces más grande, ¿no? Ah, caramba. Es ahí entonces el peligro. ¿Y de dónde surge, digamos? ¿De dónde surge? Habíamos visto que como aquí ya más o menos como otra vez decimos, ¿no?, recordando del anterior esquema, decimos, ¿no?, del transistor con sus tres regiones, ¿no?, polaridad indirecta, polaridad directa, ¿no? Y teníamos la siguiente relación, ¿no? A ver, con verde, con verde, con verde.
¿Esto qué era? Este es el colector emisor, ¿no es cierto? Será el base, el colector base. ¿Vale? Y esto sería el base emisor. Donde el colector emisor es igual a la suma, ¿no? El colector base más el base emisor. ¿Sí, no? Donde, como el colector base es mucho mayor a el base emisor, ¿no? Entonces podemos decir que el colector emisor es prácticamente, ¿no?, similar a el colector base. ¿Está bien? Colector emisor. Ya. Como seguimos trabajando, decimos, ¿no?, como punto, decimos, ¿no?, común, decimos, ¿no?, común el emisor. Entonces, y teniendo en cuenta, decimos, ¿no?, los polos, ¿no?, serían positivo, negativo, negativo, positivo, polaridad directa, ¿no? Así, ¿no? Eso es lo que nos interesa para los demás, ¿no? Estaríamos entonces viendo, ¿no?, que si bien es cierto, decimos, ¿no?, esta tensión es polaridad directa, decimos, ¿no?, para la capa de transición del emisor, alguna parte, ¿no?, tensión colector-emisor, decimos, ¿no?, es más absorbida, decimos, ¿no?, por la capa de transición del colector que está en polaridad indirecta y que tiene una gran resistencia, mucho mayor, pero porque ser mucho mayor, sin embargo, acá la capa de transición del emisor, decimos, tiene una resistencia menor, entonces absorbe, decimos, de la tensión, decimos, ¿no?, emisor-colector, una parte minúscula, decimos, ¿no?, de tensión, ¿no?, que será directa también, ¿no? Básicamente esta es, pero una pequeña porción, decimos, ¿no?, de la fuente del circuito de salida, que será en polaridad directa para la capa de transición del emisor. ¿Se entendió? ¿Está claro? Es como una especie de retroalimentación, ¿no?, de lo que tenemos en la salida, cae, decimos, ¿no?, a la entrada. ¿Se entendió, joven? ¿De nuevo otra vez? Sí, ingeniero, mi micrófono Sí. está un poquito mal. ¿Se entendió? ¿O de nuevo otra vez? ¿Se entendió? Ya, bien, ya, pues me alegro, bien. Entonces, Simón, imagínense, Simón, que vamos a abrir el circuito, decimos, de la base. Abrimos el circuito de la base. Y no tenemos la resistencia, decimos, ¿no?, que limita que va a limitar la crecida de la intensidad del colector. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que esa parte de la tensión del colector que cae capa del emisor va a bajar, decimos, ¿no?, la barrera de potencial aquí, la capa de transición del emisor, y la corriente del emisor va a crecer. Al final de cuentas, la corriente, decimos, del colector va a aumentar. Y al pasar, decimos, por la capa de transición del colector, ¿no?,
por efectos de la tensión y intensidades, ¿no? Productos a pasar de una gran resistencia, ¿no? Va a convertir en energía térmica, va a bajar su resistencia, va a bajar de la resistencia. Al bajar la resistencia, la redistribución de esta tensión colector-emisor, al bajar la resistencia, aquí va a tener menos participación en esta tensión. Y esa menos participación va a significar mayor participación de la capa de transición del emisor, va a tener mayor tensión, porque esa tensión es constante. La sumatoria entre ambos, constante. Peor que disminuir la resistencia limitadora de la intensidad del colector, decimos. Entonces va a subir una crecida escalonada, decimos, ¿no? De esa distribución, decimos, ¿no? De tensión, decimos, ¿no? De esta fuente de salida, decimos, ¿no? Porque aquí bajó la resistencia, dejó de percibir cierta parte, decimos, ¿no? De la tensión, que va a ser, decimos, ¿no? Adicionada a la tensión, decimos, que va a recibir la capa de transición del emisor, va a bajar más su barrera de potencial, va a crecer más la intensidad, decimos, ¿no? Del emisor, va a crecer más la intensidad bajo control de la corriente del colector, y va a bajar más la resistencia, decimos, de la capa de tensión del colector, decimos, ¿no? Y por lo tanto va a percibir menos todavía, decimos, ¿no? Su parte, decimos, ¿no? De la tensión del colector emisor, y en ganancia, decimos, ¿no? A la capa de transición del emisor, porque entonces su sumatoria va a ser constante, ¿no? Va a ser una escalada entonces, ¿no? Y va a crecer constantemente, decimos, ¿no? Esa intensidad del colector, decimos, que al fin de cuentas, decimos, va a originar la ruptura, decimos. La ruptura, decimos, de este dispositivo a base de... Entonces vemos entonces la importancia, decimos, de este factor, ¿no? Que se denomina intensidad colector-emisor total, que pasa por los tres lados. Por eso es en el proceso de explotación de transistores, si es que cada circuito de entrada y circuito de salida tiene la misma, diferentes alimentaciones, no se debe abrir el circuito, decimos, ¿no? De la base, de la entrada, desconectado la alimentación del circuito de salida. Para evitar, decimos, estos problemas. Con mayor razón, si no hay la resistencia limitadora, decimos, del colector. ¿Se entendió? Sí. Bien. También decimos, ¿no? Antes de conectar, decimos, ¿no? La alimentación del circuito de salida, hay que desconectar antes la alimentación del circuito de salida. ¿Ya? Intensidad de base bajo control. Y ahora veamos, ¿no? Voy a borrar todo. Bien, que pareciera que no estaba tomando yogur, ¿no? Tanto da vuelta aquí, oye, no puede, no en serio, ¿no? Espacio reducido, ¿no? Ya, ¿se puede borrar todo, jóvenes?
¿Ya podemos ahorrar todos, jóvenes? Nada. Sí, ¿Ahorramos todos? Transistor bipolar en la amplificación. Será obviamente con emisor común en régimen activo, ¿no? El que lo hemos aplicado hasta ahora, ¿no? Voy a dibujar gráficamente entonces, decimos, ¿no? Un amplificador, decimos, ¿no? Elemental, ¿no? Y veremos en qué consiste, decimos, este criterio de amplificación. Luego hacemos ahí mismo sobre eso, ¿no? Un ejemplo ya con las gráficas y ciertos valores, ¿no? ¿Está bien? Veamos.
conejos ahí, pero un rato. Ya, esa es resistencia, ¿no? Salida. No, salida. Ya está, ya. Entrada. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Que es la aplicación, decimos, elemental, decimos, ¿no? De un transistor bipolar, decimos, ¿no? En la amplificación del circuito de entrada que controla al circuito del consumidor de la señal amplificada a resistencia. Resistencia, en todo caso, resistencia activa, ¿no? Y vemos que con su índice 1, ¿no? Identificamos a los parámetros de entrada, ¿no? Y con el subíndice 2 a los parámetros de salida. El circuito que controla, ¿no? Al circuito de salida. Eso uno da el desplazamiento, ¿no? Que caracteriza, decimos, ¿no? A polaridad directa en el régimen activo para la capa de transición base-emisor. También decimos, S2 es una alimentación por separado del circuito de entrada al circuito de salida. Hay esquemas por medio de los cuales de una sola fuente se puede alimentar a dos capas de transmisión, ¿no? Y va a dar el desplazamiento. Es una tensión, decimos, ¿no? Constante, desplazamiento, decimos constante. Porque aquí tenemos, decimos, ¿no? Intensidades, decimos, constante e intensidades, decimos, ¿no? Alternas. Intensidades alternas y intensidades. Y lo mismo, ¿no? S2, decimos, ¿no? S1 y S2, obviamente la diferencia, decimos, ¿no? En lo que se refiere a su magnitud, son mayor. Décimas de voltio, décimas de las unidades de voltio. Y acá son unidades o decenas de voltios. También los roles de los condensadores es para evitar pérdida de energía, decimos, ¿no? Por pérdida de energía, decimos, por la resistencia de las fuentes. Pero esos condensadores existen, decimos, y estas fuentes, decimos, son la salida de los rectificadores, ¿no? En todo caso, ¿no? Donde tenemos ahí los condensadores, cuyas capacidades debería ser, decimos, ¿no?
básicamente, decimos, ¿no? Su resistencia, decimos, ¿no? Debe ser altísima para las primeras componentes, decimos, ¿no? Alternas de esta señal. Esta es la fuente, ¿no? De la señal o tensión alterna que se desea amplificar. ¿Vale? Debemos amplificar. Ya. Eso es en lo que se refiere, decimos, ¿no? A la descripción de estos elementos, ¿no? Fundamentales, decimos, ¿no? En la aplicación, fundamental y elemental en la aplicación, decimos, ¿no? Del transistor, decimos, ¿no? En la amplificación. Ya, preguntas, jóvenes. Por ahora, ¿no? Antes de explicar el principio, decimos, de la amplificación. Quiero dar unos ejercicios, decimos, sobre este mismo, ¿no? Ejercicios numéricos para ver, decimos, ¿no? Sus correspondientes gráficas, ¿no? Valores instantáneos en los diferentes, decimos, ¿no? Diferentes circuitos de entrada y salida. ¿Las preguntas? Representamos entonces, para explicar su principio de trabajo, decimos, ¿no? Un circuito equivalente, decimos, ¿no? De salida. Circuito del colector. Será de la salida. Ya, veamos entonces, ¿no? Esa resistencia es la resistencia activa, ¿no? Del consumidor, ¿no? Y R sub 0, ¿no? Así con letra minúscula, significa que esa es la resistencia del transistor. Sabemos que es sub 2, decimos, ¿no? Se va a distribuir entre R sub 0 y R de manera, decimos, proporcional a sus magnitudes, decimos, ¿no? Ohmios, obvio, ¿no? Si ambas son iguales, entonces por iguales, ¿no? Si una disminuye, la otra va a aumentar, decimos, ¿no? La tensión asimilada. Porque la sumatoria va a ser constante, va a ser eso.
Pero ¿por qué está lineal? Es porque es la del transistor. El transistor es un dispositivo no lineal. Resistencia la cual depende, ¿no? Va a depender de si tensión o intensidades aplicadas a la misma. Y esa resistencia es la sumatoria, ¿no? De la resistencia de la capa de transición de estímulo del colector, más la resistencia de la capa de transición del emisor, más la resistencia de cada una de las regiones, decimos, de lo que es colector, base, emisor. Ya, pero la resistencia, ¿no? De lo que es base, emisor y colector, y la resistencia de la capa de transición del emisor son pequeñas, ¿no? Por lo tanto, su cero, decimos, ¿no? De variable, básicamente será la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición del colector. ¿Está claro? Pregunta. Sí, está claro. ¿No? Ahora veamos entonces, ¿no? Si eso está claro, ¿no? En el circuito, decimos, de... Entonces diríamos lo siguiente, decimos, ¿no? Que vamos a suponer, decimos, S1 y S2, decimos, dan los respectivos desplazamientos constantes, decimos, a las junturas, decimos, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Obligarlos a que trabajen esas junturas en polaridad directa y en polaridad indirecta. Son constantes, ¿no? Y podemos hacer ya, decimos, ¿no? Una especie, decimos, ¿no? De gráfica, ¿no? Con ciertos valores para hacernos entender de una buena vez. Porque en primera instancia explicar, decimos, ¿no? Teóricamente, para luego, decimos, ¿no? Acentuarlo con ejemplos numéricos, también es factible, digamos, ¿no? Y haremos entonces los siguientes, ¿no? Ya. Entonces, el elemento, antes de ir, decimos, ¿no? Al ejemplo, decimos, ¿no? Numérico, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Antes de hablar, decimos, del rol. Parece que no esté, decimos, esa fuente de señal alterna de tensión, decimos, ¿no? Alterna. Vamos a decir entonces lo siguiente, ¿no? Que S1 es el desplazamiento. Será 0,2 voltios. Y decimos, ¿no? E2 que sea 12 voltios, ¿no? Estará en polaridad, entonces, indirecta, capa de transición, decimos, ¿no? Del vector. Por lo tanto, entonces, al un desplazamiento directo, entonces va a surgir una intensidad del emisor. Y de acuerdo al valor del coeficiente alfa, entonces la intensidad del colector será, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? Esta proporción cercana a 1 igual a I. Entonces voy a tener, decimos, ¿no? Una señal, decimos, ¿no? De intensidades constantes. Constantes. Por ejemplo, I del colector será aproximadamente, decimos, 1.5 microfarad. El desplazamiento será, digamos, ¿no? Sin eso, ¿no? 2, será 12, ¿no? Entonces, la resistencia se va a repartir, digamos, ¿no? 6 voltios, porque van a ser iguales, ¿no? La resistencia, pero vamos a suponer que son iguales, la resistencia, decimos, ¿no? De la carga, es igual a la resistencia, decimos, del transistor. Entonces, ya va a haber, son 12, ya, 6 y 6, y así constantemente, ¿no? Así, sin la utilización, decimos, de esta fuente, decimos, de una señal alterna a amplificar. ¿Listo, no? Entonces, si todo se mantiene constante, no pasa nada, ¿no? Vamos a tener, digamos, una intensidad de emisor que será igual a la intensidad del colector, por decir 1.5 miliamperios, ¿no? Si ese es 12 y esa resistencia es igual a la de la capa de transición del colector, entonces 6 y 6 decimos, ¿no? Y acá, obviamente, decimos, ¿no? Tendríamos el desplazamiento de 0,2. ¿Listo, no? ¿Vamos bien? Todo está estático, todos son tensiones continuas, y intensidades, decimos también, continuas, ¿no? Constante, ¿no? Ahora vamos a introducir esta fuente de señal alterna. Y vamos a, gráficamente, ¿no? A representar cómo va a incidir, ¿no?
considerando esto, ¿no? Por ahora, 4 voltios y 6 voltios más 6 voltios. Y una corriente constante. Ahora introducimos, decimos, ¿no? Esa fuente, ¿no? Ya hacemos las gráficas respectivas, ¿ya? Para ver bien, qué sucede. Lo que es el desplazamiento, ¿no? U base emisor. Dos.
Es uno. Y va a ser uno. A, 0. ¿No? Entonces, el desplazamiento constante es 0,12. Si no, eso es entonces, ¿no? Es 1, ¿no? Es mira, ¿no? Ya, acá ese desplazamiento ya va a ser, ¿no? Aparte de tener el desplazamiento constante, tiene la tensión externa. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué será, no? ¿Sí? Tiene obviamente ya una incidencia, ¿sí, no? ¿Sí? Es uno más, es decir, uso uno, ¿no? Así. Eso sería la tensión que se aplica. ¿A dónde? La tensión base emisor. No sé, ya. No sé, mezclo como ya, no, vamos a poner con verde. Con verde.
va a ser liso. ¿Sí, no? Va a ser liso. ¿Entendió, no? ¿Cómo vamos ahí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ya. Ahora, vamos a poner dos parámetros. La intensidad del colector, ¿no? Incide intensidad del colector. Y decimos, ¿no? Primera instancia, por ejemplo. En la suposición inicial decimos, ¿no? De que R tiene una resistencia igual a 4. Y R inicial, R sub 0, 0 también 4. Y E sub 2 es igual a 12 voltios. Entonces, ¿no? La tensión decimos, ¿no? 2 es igual a 6 voltios, ¿no? Y la tensión de R sub 0 es igual también a 6 voltios. Y la intensidad, decimos, ¿no? Inicial, en el colector inicial, será igual a, ¿cuánto? A ver, a 12, viene entre 8, ¿no? 12, 4 más 4, 8, sería 1.5 amperes. 1.5. Todo esto en el inicio. El inicio, ¿no? El inicio es aquí, ¿no? Este es 0, ¿no? Estos los valores bien constantes. Después ya viene la incidencia, decimos, ¿no? Vamos a analizar la incidencia ya de la presencia de una señal de signo. ¿Está bien? Está bien, entonces, dibujando eso, ¿no? Yo me traigo mi dibujito. Voy a hacer la intensidad del colector y de este lado, ahí mismo, ¿no? Intensidad, ¿no? La resistencia.
Aquí hemos ya explicado, ¿no? Que la intensidad del colector acá, mientras que no incidía la tensión, decimos alterna, ¿no? Era igual a 1.5, ¿no? Rojo a este lado porque para la intensidad, ¿no? Por otro lado será. Por otro lado será este, ¿no? 6. 6. Uno. Cinco. 4, arriba será 10. Porque esos valores. Para arriba. Ya, ¿por qué esa suposición, decimos, no? Vamos a suponer, decimos, ¿no? Que una vez, decimos, ¿no? Ya agregado al desplazamiento constante, desplazamiento ya alterno, decimos, ¿no? De la señal a decimos. Tenemos entonces que en polaridad directa, en este primer semiperiodo, 0,3 voltios. O sea, la barrera de potencial, como está en polaridad directa, ha sido disminuida. Y vamos a suponer, ¿no? Que en ese caso, decimos, ¿no? Que la intensidad, decimos, ¿no? El colector creció por eso intensidad del colector, creció hasta 2.5. 2.5. Creció la intensidad del colector a 2.5. Acá vamos a hacer 2.5. Vamos a hacer dos gráficas. Y la intensidad creció a 2.5. Entonces, ¿no?
¿a cuánto va a caer, decimos? La correspondiente tensión, decimos, ¿no? ¿Qué quiere? Esa es la pregunta. Calculen, compañero. A ver. Mucho, joven. Calculando nada. Ahora, ¿cuánto va a caer, decimos, no? La correspondiente, decimos, resistencia, porque es 1.5, ¿no? Uno subió de 1.5 a 2.5. Vemos que la resistencia es inamovible, 4 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿a cuánto subió, decimos, no? La tensión, es multiplicar, ¿no? 4 por 2.5, a 10, ¿cierto, no? Ha subido la tensión, entonces, ¿a cuánto? A 10, ahí está con azul, ¿no? Esta sería la gráfica, entonces. Por lo tanto, entonces, ¿a cuánto ha bajado la resistencia encima de la capa de transición del colector? Pues tiene que ser 12, ¿no? Eso es la sumatoria, ¿no? Entonces, ¿a cuánto? 12 menos 10. ¿Ha quedado en? 2. ¿Está claro? Sí. Usted acaba de tener, ¿no? La colector emisor. Es la resistencia es decir, ¿no? Colector emisor. Colector. O sea, en el transistor, ¿no? Primero estaba en 4, ¿no? 4. Primero era 6. Inicialmente en 6. 6 voltios. Va a caer hasta 2. Un verde vamos a poner ya. Colector emisor. Va a caer de 6, cae a 2. Ahora vamos para el otro semiperiodo, ¿no? Y supuestamente decimos, ¿no? De 1.5 subió a subió a 2.5, ¿no? La corriente del colector, ¿no? Y si baja, ¿no? El desplazamiento de la polaridad directa, ¿no? Entonces la barrera de potencial ha subido, por lo tanto la intensidad de difusión que era del emisor ha bajado también, en esa misma proporción. Entonces ya no va a ser, decimos, ¿no? 1.5 o 2.5 va a ser 0.5, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Va a bajar, decimos, ¿no? Esa intensidad, decimos, ¿no? A 0.5 amperios.
Ahí, ¿no? Y si bajó, decimos entonces, a 0.5, la caída de tensión, decimos, en la resistencia será 0.5 por, ¿cuánto? 4. 2, decimos en todo caso, ¿no? La caída de tensión bajaría 2. De 6 subió 10, y bajó, decimos 2. ¿Cuánto? A ver, no, otra vez, ¿no? 4 por 0.5, ¿no? 4, 0. Yo de 2.5 era 4 por 2.5, vale, no 10. Y si bajó, decimos, ¿no? A 0.5, pues está en 1.5, ¿no? Y la misma proporción bajó, entonces 0.5, ¿no? Entonces será 4 por 0.5 va a ser 2. Con eso es su caída de tensión. Estamos hablando obviamente de la intensidad, ¿no? La caída de tensión bajaría, ¿no? A. Este con el 4, este es 2. Claro, sube 4 unidades y baja 4 unidades, ¿está correcto? ¿No? Y si baja, decimos a 2, entonces se redistribuye, ¿no? A la resistencia, decimos colector e emisor, en esa misma proporción, ¿no? Esa sube entonces a 10. Sube, si ahí era 2, será 10. Y entonces en el transductor la tensión va a aumentar. Entonces estamos viendo, decimos, ¿no? Para resumir, digamos, ¿no? Que hay una manipulación electrónica, decimos, de un circuito de entrada, decimos, ¿no? cuyos factores numéricos son pequeños, ¿no? Los simuladores manipulan un circuito de entrada y los factores numéricos son grandes. Por eso este circuito de entrada es circuito de salida. Hay una transferencia, decimos, ¿no? De resistencia, decimos, ¿no? Hacia, decimos, ¿no? O sea, manipulando electrónicamente con la señal, decimos, ¿no? Alterna que se está simplificando, ¿no? La cual determina, decimos, una redistribución, decimos, ¿no? De las tensión, decimos, de la energía, decimos, el circuito de salida. Por tanto, digamos, la ganancia es parte, decimos, ¿no? De la potencia del circuito, decimos, ¿no? De salida de los, ¿no? Al usuario, a la resistencia, ¿no? Que vemos de 0.1 voltios, ¿no? Tenemos una ganancia, ¿no? De 6 voltios, 10. Son 4 voltios por encima y por abajo, 4 voltios, que significa, decimos, ¿no? Una ganancia de amplitud, decimos, ¿no? De 40 veces, ¿no? Era 0.1, ahora es 4. ¿No? Entonces 40 veces. Y mucho más, decimos, si calculamos con la potencia, ¿no? La tensión y con su intensidad, decimos, conectores. Y eso entonces está, sí, de esa manera, decimos, ¿no? Bastante abrupta, pues a grosso modo, decimos, el principio, decimos, de la amplificación, que se utiliza, decimos, ¿no? Este dispositivo semiconductor para la amplificación, decimos, ¿no? De la tensión nuclear. Falta, ¿no? Obviamente aquí ciertos parámetros que calculamos mentalmente, decimos, ¿no? Colocarlos, ¿no? Vamos a ver. Para un pase emisor 0.3. Un pase emisor igual a 0.3, ¿no? Ya en polaridad acá directamente. Entonces tenemos que dar, vamos a suponer, entonces, yo a 2.5. Entonces la caída de tensión uso 2, ¿no? Será obviamente 2.5. A ver, 2.5 multiplicado por 4. Claro, 2.5 por 4 kiloohmios. Va a ser igual entonces 10.
10 voltios. Entonces, colector emisor será ser igual a 10 de 12 menos 10, 2. ¿Está? 12. Por un lado, ¿no? Por un lado. Acá ponemos el otro, ¿no? Rojo. Más cae, ¿no? A 0.1 de voltio. 0.1. Entonces, en esa misma proporción vamos a poner que el colector es igual a 0.5. Por lo tanto, entonces, 2 es igual a 0.5 por 2, ¿no? 0.5 por 4. Milivoltios por 4 kiloohms. 2 es igual a 2 voltios. 2. Y entonces, ¿no? La tensión colector-emisor es igual a 10. ¿No? Todos esos cálculos. Ya, pregunta, jóvenes. Pienso que de esa manera gráfica es más entendible, ¿no? De cómo es que sucede, decimos al principio, decimos. Pues, más allá están los cálculos, obviamente, ¿no? Sí, ingeniero, se entendió. Quedamos entonces ahí para la próxima clase. Mañana. Mañana lunes. ¿Cuándo es la próxima? A martes, ¿no? A martes. Nos vemos el martes, jóvenes. Ok, ingeniero. Te cuida. Ya. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Ya. Cambio y fuera.